Efemérides de hoy, 14 de abril, Día del Economista, por cierto, además del Día del Policía, el Día del Economista. Bueno, aquel que... Pues, del Economista y Día del Policía en Panamá. Así que felicidades a ambas profesiones. Bueno, de las economías, ¿qué se puede decir? Pues alguien había dicho que es una ciencia creada para hacer de la astrología algo serio. Bueno, hoy es el Día también de las Américas, este continente, que lleva el nombre, bueno, de América Gallego. Yo, como dije el otro día, uno de las personas más sobrevaloradas de la historia. Ponerle a esta masa territorial el nombre de una persona, que en nombre de España lo único que hizo fue definir sus fronteras, pues también es excesivo. Hoy es el Día Mundial de la Enfermedad del Chagas. Bueno, y me honra pues estar con alguien cuyo hermano fue un gran investigador de esta enfermedad. Y yo creo una enfermedad que en Panamá es el Centro Mundial de Investigación, sin lugar a dudas. Y aquí estuvo el doctor Johnson. El doctor Johnson. Mi hermano. Ellos mismos se inocularon del... El doctor Johnson se puso la inoculó del Chagas para... Uno de los grandes médicos Exacto. norteamericanos. ¿Cómo amaba ese hombre a Panamá? Y Panamá. cómo tomaba Bourbon. O sea que es un hombre que sabía lo que estaba haciendo. Vamos a 1865, porque un día como hoy, Viernes Santo, por cierto, este hombre, John Wilkes Booth, dispara al presidente Lincoln y lo hiere mortalmente. Bueno, en la película Lincoln sale un poco pues, lo que fue la vida de esta persona, pues, un presidente realmente atormentado, empezando por su mujer, que era la bibliografía la pinta como una persona realmente insoportable. Después de la muerte de su hijo, él soñó incluso con su muerte. Pues alguien con esa cara, ¿ustedes creen que hoy, pues, en un momento de redes sociales, podría llegar a una presidencia? Él lo trató 4 veces, la alcanzó a la cuarta, que fue la vencida. Un hombre que le tocó ese gran, pues... Republicano. Republicano, por cierto, fundador del Partido Republicano, para que vean también cómo se ha ido trasladando la política en esos lares. La pregunta es, si hubiéramos vivido en un mundo de televisiones, de redes sociales, de mensajes cortos, un hombre con ese ideal, un hombre desgarbado, con esa, bueno, ahora lo inventan que fuera cazavampiros incluso. ¿Ustedes creen que hubiera llegado a la presidencia de algo? Bueno, tal vez no, pero lo cierto es que pues, Estados Unidos y el mundo se hubiera perdido tal vez de uno de los grandes oradores de la historia. Yo creo que su discurso del primer aniversario de Gettysburg es realmente la pieza oratoria del siglo XIX, pues, comparado con los discursos de Napoleón, que también era un gran orador, pero solamente yo creo que su majestuosidad solo es comparable con su brevedad. Bueno, este señor, pues un oficial sureño, entra en este teatro en Washington y le dispara al presidente Lincoln. Vamos a 1912, porque hoy también es el hundimiento del Titanic. Bueno, el año pasado les hablaba pues, de todo lo que había habido en ese hundimiento del Titanic y que el libro ese que lo comparaba. Bueno, realmente, si uno investiga los diarios de ese momento, el Titanic, bueno, fue el hundimiento y la catástrofe humana de 1500. Pues, solamente una tercera parte de los de tercera categoría pues sobrevivieron. Pero lo importante de esa noche es que, o lo importante de ese momento es que pues, del Titanic no era lo que nos han vendido. Primero que nada. ¿Por qué? Porque su hermano gemelo, el Olympic, era el que todo el mundo pues estuvo permanentemente viéndole cómo llevó a cabo pues, ese tráfico de Liverpool a Nueva York. No tanto el Titanic. El Titanic obviamente también era un hermano gemelo, pero salió ese día. El Titanic tenía 4 chimeneas. La cuarta era falsa. Es un error de diseño y le pusieron esa chimenea y ahí no salía nada. Era un tubo puesto por el gusto. Pues... historias del Titanic que, bueno, que son falsas de la película, eso de que hayan trancado a la gente de tercera clase, pues de los 13 perros que iban en el Titanic solo sobrevivieron 3, y nosotros los amantes de los animales, pues a mí la historia que más me conmovió es el de un gran danés, que obviamente no ibas a meter semejante bicho en un barco, así que la dueña se vistió de gala y prefirió morir ahogada, abrazada de su perro. El hombre más interesante de este hundimiento, el panadero del Titanic, que yo creo que yo hubiera hecho una película más que de Leonardo DiCaprio. ¿Por qué? Porque ese dijo, ¿saben qué? Mi última noche se atiborró de whisky y tanto whisky tomó que obviamente la temperatura corporal se le subió. Así que, pues, pudo aguantar hasta que llegaron el Carpache a rescatarlo. Hay una historia interesante del Californian, un barco que estaba muy cerca del Titanic, pero que su capitán, pues, apagó la radio esa noche para
o que hubiera podido recibir el mensaje de ayuda. Bueno, que por cierto, el SOS es falso, que el Titanic lo haya usado por primera vez. Eso es un código Morse que se usaba desde 1908. Bueno, el Californian, su capitán incluso, que lo acusaron de negligencia, dijo que él había visto las luces cómo se iban desvaneciendo. ¿Dónde se partió el Titanic y cómo? Bueno, fue algo develado en el año 85, cuando descubrieron que se quebró, pues no como lo firma la película, sino ya dentro del agua. Bueno, y por la forma como estaba tirado a 3.000 y pico de metros de profundidad. Vamos a 1931, porque un día como hoy en España se proclama la Segunda República, pues tras las elecciones municipales, pues, extraordinariamente mostrado en una de mis cintas favoritas de la década del 90, La Belle Époque, de Fernando Trueba, cómo fue la alegría de los españoles de pues, sacar a Alfonso XIII y pues, posterior a la dimisión del dictador Miguel Primo de Rivera. Pues, ¿qué pasó? Triunfan los republicanos en 41 de las 50 capitales. El rey entiende este mensaje, renuncia, y ¿qué pasa inmediatamente? Empieza la quema de iglesias y de conventos. Esa es la locura. Ahí ese paroxismo, pues, y también, pues, por cierto, León, Castilla, fue el primer lugar donde se izó la bandera republicana. Vamos a 2003, porque hasta los Estados Unidos, un día como hoy, se completa el mapa del genoma humano. Pues ya sabemos genéticamente de qué estamos hechos y ya sabemos qué genoma produce qué cosa. Vamos a 2013 porque en Venezuela se celebran elecciones presidenciales. ¿Por qué? Debido a la muerte de Chávez. Antes de los 6 meses de su gobierno, pues tienen que ir a elecciones. Gana Maduro, pierde Enrique Capriles y a Maduro más nunca. Pues sigue estando allí después de 8 años en el poder. Cosas de la historia.